Hola a todos, nuevamente saludándoles, esperando que se encuentren bendecidos. Hoy quiero compartirles una reflexión bajo el tema oveja o chiva. Si tienes a alguien contigo, voltea a verlo y dile, ¿tú eres una oveja o una chiva? Quiero leerte Salmo 23:1, que al respecto dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y quiero comenzar preguntándote, si Jehová es nuestro pastor, entonces nosotros somos sus. Acertaste, sus ovejas. He ahí la importancia de estudiar cómo se comporta una oveja, cómo es una oveja. Jesús en diferentes ocasiones habló de las ovejas. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús en Lucas 15 relata que el trabajo del pastor es ir a buscar a la oveja que se ha perdido. En Juan 10, Jesús se presenta como el buen pastor. En Hebreos 13:20 se nos enseña que Jesús es el gran pastor de las ovejas, mientras que Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 25, narra que antes éramos ovejas descarriadas, pero hoy hemos llegado a los brazos del buen pastor, cuyo nombre es Jesús. ¿Se da cuenta? Es importante que empecemos a reflexionar si nosotros estamos viviendo como una oveja o estamos viviendo como una chiva. Y tal vez cuando vas caminando por la calle no sabes cómo distinguir una oveja de una chiva. Yo solamente quiero darte dos características para introducir este tema. La primera característica es cuando tú veas un animalito de esos que está pastando a ras de piso, esa es una oveja, porque las ovejas pastan a ras de piso, mientras que las chivas usan sus patas traseras para levantarse y entonces empezar a masticar todo aquello que esté a su alcance. En segundo lugar, si quieres identificarlas por tu oído, el balido de las ovejas es diferente al balido de las chivas. El balido de las ovejas es con la B, balan ba, ba, mientras que las chivas, su balido es con la M y balan ma. ¿Te das cuenta? Con tu oído puedes identificar cuál es una y cuál es otra. Pero regresando al tema, yo quiero enseñarte el día de hoy cómo llegar a ser una oveja. Tal vez hoy te encuentres caminando como una chiva, pero te encontraste con el buen pastor que viene a darte su amor, a traerte a su redil y a convertirte en una oveja muy querida. En primer lugar, una oveja siempre sigue el camino de su pastor. Jesús nos enseña que una de las características maravillosas de las ovejas es que las ovejas pueden distinguir la voz de su pastor. Y cuando la oveja escucha la voz de su pastor, entonces la oveja sigue a su pastor. Salmos 17:5 enseña, afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. A diferencia de la oveja, la chiva siempre anda por su camino. Anda caminando sola, anda caminando por lugares desconocidos, nuevos, para descubrir nuevas experiencias, mientras que las ovejas siempre andan detrás de su pastor. Las ovejas siempre van caminando dentro de los caminos de Dios, mientras que las chivas quieren que el Dios se amolde a sus caminos. Y le dicen, Señor, por favor, amóldate a mis caminos y ándate por mis caminos, mientras que las ovejas dicen, Señor, yo quiero andar dentro de tus caminos. Lo destacable de este punto es que las ovejas son sensibles a la voz de su pastor. Conocen la tesitura de la voz, el color, la esencia, la altura y el modo de hablar de su pastor. En cambio, las chivas son aquellas que escuchan la voz, pero no lo obedecen. Por ejemplo, la Biblia relata la historia de Sansón, un hombre que decidió ir a buscar esposa en un lugar al que no debía de haber ido. Cuando Sansón va delante de sus padres y le dice, por favor, quiero que bajemos y que le pidan la mano de una mujer muy hermosa en la tierra de los filisteos, sus padres le dijeron, ¿qué no hay mujer en Israel que pueda complacerte, que pueda enamorarse de ti? Pero aquel hombre dijo, no, yo quiero a aquella mujer. Y Sansón actuó mal, porque no anduvo en los pasos de Dios, y Dios había establecido que el pueblo de Dios no debía de juntarse ni de casarse con mujeres de otros pueblos para que no fueran ser llevados luego a la idolatría. A causa de todo eso y de la vida que Sansón llevó como una chiva que no obedeció los caminos de Dios y que en muchas ocasiones desobedeció a la voluntad de Dios, Sansón tuvo una vida difícil. Y al final de su camino, ya allí siendo el escarnio y la burla de los filisteos sin ojos porque se los habían sacado, Sansón clama a Dios y Dios le responde y le da fuerzas para que entonces pueda obrar. Por último, haciendo que muchos filisteos murieran ese día. Ahora, Sansón es un vivo ejemplo
de lo difícil que es no escuchar la voz de Dios. No se trata de andar por nuestros propios caminos. La Biblia enseña que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es un final de perdición. Si nosotros queremos andar por los caminos de Dios, tenemos que aprender a vivir como ovejas. No andar buscando nuevos caminos, sino estar caminando detrás de nuestro buen pastor que se llama Jesús. Dice Proverbios 3:35, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. A veces nosotros como seres humanos creemos que esa corazonada que tenemos o de repente esa idea que nos surgió nos va a dar todo el dinero del mundo y nos va a cambiar la vida, pero la Biblia enseña que no debemos de apoyarnos en nuestro propio entendimiento, porque nuestro corazón es muy engañoso y a veces nos hace ir por caminos incorrectos que nos traen perdición y desgracia. Por eso es que el consejo de hoy para tu vida es: si somos ovejas, tenemos que aprender a confiar plenamente en el Señor y andar caminando por donde Él camine. Y vaya que Jesús estableció: yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino que existe es Cristo. En segundo lugar, si tú quieres ser una oveja, tienes que permanecer en el redil. A diferencia de la oveja, la chiva siempre brinca el redil. No le gusta estar de cierta manera esclavizada desde su mentalidad, no le gusta obedecer órdenes, no le gusta estar sujeta, sino que le gusta vivir sus propias experiencias. La Biblia suele designar a la oveja como alguien sencillo y como alguien inocente, pero en cambio la chiva es altiva y es bastante picarona, le gusta andar viviendo nuevas experiencias. Ahora, brincar el redil significa no sujetarte a las reglas de la vida y a las reglas de la moral dadas por Dios en su escritura. Es decir, brincar el redil significa romper las reglas. Y en el mismo ejemplo de hace un rato, Sansón fue un niño que fue dedicado a Dios con un voto de nazareato. Los nazareatos o los nazareos eran hombres que estaban dedicados por completo a Dios y que desde su nacimiento estaban consagrados a Dios, de tal manera que de acuerdo al libro de Números solamente tenían 3 prohibiciones. La primera es que todo hombre con nazareato o con voto de nazareato no podía cortarse su cabello. En segundo lugar, todo hombre con nazareato no podía acercarse a cuerpos muertos. Y en tercer lugar, todo hombre con nazareato no podía ingerir o beber productos derivados de la uva. Sin embargo, Jueces 14 narra a un Sansón que va de camino a tierras filisteas y de repente un león sale al encuentro y Sansón con su fuerza lo acaba, lo mata, de tal manera que aquel cuerpo inerte de león queda tirado en el piso. De regreso de su camino, Sansón vuelve a encontrarse con el león, pero ahora dentro del león hay un rico panal de abejas, de tal manera que le salía miel deliciosa por todos lados. Y Sansón, en un ataque de necesidad, va y toma ese panal de abejas y empieza a comer ese panal de abejas. Es más, le lleva a sus padres una porción y después la misma historia relata que Sansón está embriagándose como cualquier hombre y mucho tiempo después contándole el secreto de su nazareato a una mujer que termina por cortarle el cabello y termina el Espíritu de Dios por irse de Sansón. Sansón se comportó como una chiva y no obedeció las reglas de Dios. Su final fue trágico a causa de su desobediencia. Por eso es que quiero decirte, los pequeños detalles arruinan las grandes cosas. El libro de Eclesiastés enseña que una pequeña mosca muerta en el perfume del perfumista echa a perder todo el trabajo del perfumista. Así son las pequeñas locuras que nosotros a veces hacemos, sin pensarlo actuamos, y cuando menos acordamos nos encontramos en un sinfín de problemas por causa de que brincamos el redil. Querido amigo, no brinques el redil, obedece la voz de Dios, porque Dios es un Dios que bendice a los que le obedecen. Y Dios no puso su palabra para hacer que nuestra vida estuviera en amargura o que nuestra vida fuera una vida mediocre o una vida totalmente atada, sino que Dios creó su palabra para bendecirnos. Y cada uno de los mandamientos de Dios, Dios los puso para que el hombre sea feliz, viva en plenitud y viva libre, sin ataduras en su corazón. Yo hoy, delante de Dios, quiero comprometerme y quiero que tú te comprometas a decirle: Señor, no quiero brincar el redil, yo quiero quedarme en el redil obedeciendo tu palabra. Por último, si tú quieres ser una oveja, tienes que aprender a ser humilde. La chiva, en cambio, es altiva. Se dice que las chivas son posesivas y territoriales,
les gusta que les reconozcan, les gusta tener autoridad, se exaltan a sí mismos, pero la Biblia dice que cuando Jesús expresa acerca de quién es mayor en el reino de los cielos, Él dice que el que quiera ser el mayor tiene que convertirse en el servidor de todos, de tal manera que nosotros no podemos tener la actitud de las chivas, siendo altivos, siendo orgullosos, siendo posesivos, sino que tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que aprender a servir a los demás. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y si bien es cierto somos hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir en humildad, en una actitud de humildad, reconociendo que Dios es el único digno de adoración, que Dios es el único digno de alabanza, y reconociendo que todo lo que somos, todo lo que tenemos por gracia de Él. Pues la Biblia enseña que toda buena dádiva y que todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces. Él nos lo ha dado todo y la oveja sabe eso. La oveja sabe que su provisión, la oveja sabe que su agua, la oveja sabe que ese redil donde vive ha sido provisto por el pastor y por ende está agradecida con su pastor. Tenemos que aprender a vivir en gratitud a Dios, una gratitud increíble donde cada día podamos decirle, Señor, gracias por lo que me has dado, gracias por mi familia, gracias por mi casa, aunque está chiquita, pero es una casa muy bonita, gracias por lo que voy a comer hoy, gracias por mi trabajo. Y cuando vivamos así en humildad y agradecidos con Dios, viviremos en plenitud de vida. Yo quiero cerrar mi mensaje diciéndote que ser una oveja trae sus beneficios, porque si eres una oveja, entonces el Salmo 23 dice que el pastor de pastores va a llevar nuestra vida, la va a conducir a pastos verdes, nos va a alimentar, nos va a proveer. Y quiero dejarte en tu corazón Mateo capítulo 6, verso 33, que enseña, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice el contexto, será añadido: alimento, bebida, vestido. Cuando tú eres una oveja que está tratando de agradar al pastor, tratando de estar en armonía con el pastor, créeme que entonces el pastor se va a encargar de ti y podrás decir como David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Puedes repetirlo conmigo? Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque Él lo va a proveer todo. Mi nombre es Giovanni Gómez. Deseo que el Señor te prospere y te bendiga. Puedes encontrarnos en el Facebook como Agape Ministerios y en el YouTube como Agape Ministerios. Comparte este video con alguien. Dile, no seas chiva, sé oveja. Y estamos aquí para servirte. Mándanos un mensajito, escríbenos, llámanos. Queremos orar por ti, queremos conocerte y queremos darte un gran abrazo en la distancia. Bendiciones.